Los expertos estiman que este año tendremos una temporada de ciclones tropicales menos intensa si la comparamos con la del año anterior, la del 2020, que tuvo huracanes muy fuertes. Incluso Costa Rica recibió afectación directa de esos ciclones. ¿Qué nos espera para nuestro país para este 2021? Bueno, de eso vamos a hablar a continuación con Eladio Solano. Él es jefe del Departamento de Meteorología Sinóptica y Aeronáutica del Instituto Meteorológico Nacional. Eladio, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Andrés. Un placer siempre estar con ustedes por acá. Gracias. Ya en junio, este mes, se da inicio a la temporada de huracanes. ¿Qué se espera? ¿Qué estiman ustedes? ¿Qué proyectan? Que han dicho por lo menos que no será tan intensa como la del año que pasó, pero ¿qué nos espera para este año? Sí, bueno, hay varios elementos que se deben atender en ese sentido. En primer lugar, las condiciones del fenómeno Enos han tendido a ser menos favorables. Eso desde el punto de vista de que ya no estamos bajo un escenario de fenómeno de la Niña, como el que se cerró en el año pasado, sino que estamos más bien bajo un escenario neutral, es decir, que las condiciones oceánicas y atmosféricas, particularmente en el Océano Pacífico Ecuatorial, ya no son tan favorables como las que se presentaron el año anterior. Además, en principio, pues se está esperando que la tendencia en el comportamiento de las aguas, de las temperaturas de las aguas del Océano Atlántico, de pronto no sean también tan favorables como las experimentadas previamente. Así que, bueno, en principio esos tres predictores, ¿verdad? Sumando un poco no solo el comportamiento de los océanos, sino también de la atmósfera, pues brindan la posibilidad de un escenario que, si bien es cierto, ojo, hemos dicho que no va a ser tan fuerte como el del año pasado, sí estaría teniendo también condiciones ligeramente sobre lo normal, porque hay un tema. Evidentemente estamos con la resaca de lo que fue la temporada 2020, que fue una temporada sumamente extrema, con una cantidad de eventos que alcanzó los 31, que fue sumamente alto, con 16 tormentas, 8 huracanes entre categorías 1 y 2 y 7 entre categorías 3, 4 y 5, que evidentemente nos ha dejado, pues, o a la población la ha dejado un poco permeada en ese sentido, ¿verdad? De esperar de pronto una cantidad tan alta, y no necesariamente, ¿verdad? Los promedios en realidad suelen ser de alrededor de 7 tormentas con nombre por año. Esto en el periodo analizado del año 91 al 2020, 4 huracanes entre categorías 1 y 2 y 3 entre categorías 3, 4 y 5. Para un total de un promedio de 14 ciclones tropicales. Ese es el promedio actual. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, el año pasado fue un año extremo, fue un año que se dobló la cantidad de eventos. Entonces, claramente, pues estamos con eso, pero este año, pues los números son diferentes, ¿verdad? Se esperan de 9 a 11 tormentas aproximadamente, tormentas tropicales, entre 4 y 5 huracanes entre categorías 1 y 2, y entre 3 y 4 huracanes que superen la categoría 3, entonces, o alcancen al menos la categoría 3. Entonces, si bien es mucho menos cantidad que el año pasado, estamos hablando de una cantidad de eventos bastante importante que no se puede tampoco minimizar. Claro, de hecho, Eladio, si recordamos, el año anterior se acabaron los nombres que se tenían previstos para los huracanes, incluso utilizando letras del alfabeto griego. Viendo el promedio que existe, que ahora lo mencionaba, era 14, ¿cuántos huracanes están proyectando para esta temporada? ¿Y habrá alguno que pueda tener alguna afectación directa para nuestro país? Sí, se esperan entre 16 y 20 eventos con nombre, es decir, entre 16 tormentas, 16 y 20 tormentas que alcancen la categoría al menos de tormenta tropical, valga la redundancia. Eso quiere decir que alcanzarían velocidades sostenidas de vientos superiores a los 63 kilómetros por hora, ¿verdad? Entre 9 y 11 de estos hasta 20 tormentas. Posteriormente, esperaríamos, como te decía, hasta 4, que de 4 a 5 huracanes puedan superar la categoría 1, es decir, que tengan vientos superiores a los 119 kilómetros por hora, ¿verdad? Y de 3 a 4 que ya sean huracanes mayores, es decir, con velocidades que fácilmente alcanzarían 160, 170, 180 kilómetros por hora. Entonces, hablamos de una serie de eventos que podrían estarse presentando, que sin duda
no solamente en la región de Centroamérica, sino el Mar Caribe y Estados Unidos, podrían generar una gran cantidad de daños. La probabilidad que mencionas, pues todos los años existe. Ujú. Eso es algo que no debemos perder de vista, ¿verdad? Incluso podemos hablar muchas veces de una temporada no necesariamente tan activa, de una temporada que de pronto no sea tan fuerte, pero no hace falta que tengamos una gran cantidad de eventos para pensar en que nos podemos ver afectados. Con un solo evento que nos afecte, que nos llegue, que esté cerca del país, que pueda generar un reforzamiento de la actividad lluviosa, podemos ya experimentar nosotros muchos impactos. Impactos tanto en lo que sería los efectos severos que puedan generarse a las propiedades de las personas, es decir, ¿verdad? Todo lo que las personas poseen, material, y también evidentemente al daño, a la posibilidad de daño, perdón, a la vida humana, que ya lastimosamente hemos tenido muchos casos donde los ciclones tropicales han generado pues muchas muertes. Claro. Y entonces es algo que deseamos que se pueda evitar al máximo, y eso lo vamos a lograr siempre y cuando las personas entiendan que deben estar preparadas sin importar lo que se diga respecto a la temporada, de si es una temporada activa o si es una temporada no activa. Es un factor que no debe, en ese caso, ser considerado pensando en eso. O sea, siempre debemos estar preparados, eso es muy importante. Claro. Eladio, de hecho, la posición geográfica de Costa Rica se ha pensado, se dice que es prácticamente una barrera porque los huracanes no bajan tanto, pero bueno, vimos el caso del huracán Otto en el 2016 y un año después la tormenta Nate que nos afectó y que luego se convirtió en huracán. Entonces, todo esto no es garantía de que no tengamos el efecto directo, el embate directo hacia nuestro país. Efectivamente, o sea, de hecho hay que tener en cuenta varias cosas. Nuestro clima, dicho correctamente clima, digamos, está regido por una estacionalidad. Eso quiere decir que en diferentes etapas del año tiene comportamientos diferentes. Eso ya yo estoy seguro que todos lo hemos percibido, ¿verdad? Ya siempre en diciembre las llamadas a nuestras oficinas siempre son, por ejemplo, es que ya entraron, ya rompieron los nortes, que cuando vienen, que verdad, que el frito de Navidad y después en abril nos pasa que, mire, que es que ya que qué calor, ¿verdad? O desde marzo inclusive a veces. Sí. Entonces, eso que la gente percibe, ¿verdad? Ya es lo que se conoce también como una estacionalidad. Es decir, que hay una etapa del año donde hace más calor, hay una etapa del año donde hace más frío, o hay una etapa del año donde llueve mucho o otra donde no llueve. Bueno, lo mismo pasa con los ciclones tropicales. De hecho, ustedes lo hemos hablado muchas veces, existe unas fechas donde se dan los ciclones tropicales que van desde el 1 de junio al 30 de noviembre, ¿verdad? Y en ese lapso, en ese caso, pues es cuando hay mayor probabilidad de que se puedan generar este tipo de fenómenos. Pueden generarse en fechas previas o posteriores, claro que sí, y se ha dado muchas veces. Sí, ¿verdad? Hemos tenido, perdón, no muchas veces, hemos tenido algunos eventos que se han manifestado fuera de esas fechas. Eso porque las condiciones de clima lo pueden permitir eventualmente, pero claramente hay momentos del año donde hay mayor probabilidad de una cosa u otra. Entonces, para nuestro país, la mayor probabilidad de tener afectación severa o fuerte suele estar en los meses de septiembre, octubre y noviembre. ¿Puede ser que en los meses previos se dé? Sí, puede ser, pero la probabilidad es muy baja. La cantidad de eventos que nos han afectado severamente previo a eso no es tan alta. De hecho, el caso de César, por ejemplo, en el 96, es un caso que se sale de esta norma, digamos, pero si uno analiza la gran cantidad o el total de los eventos que más nos han afectado, normalmente se dan en los meses de septiembre, octubre o noviembre, principalmente octubre y noviembre, que ¿Y es por cuando qué, Eladio? tenemos la mayor cercanía en cuanto a la formación de estos fenómenos. Claro, hay un punto importante que ustedes están advirtiendo desde el Instituto Meteorológico Nacional, es que cualquier tormenta puede llegar a afectarnos, no hay que esperar a que sea categoría 1 o 2 de huracán, sino que siempre hay que estar ya alerta, previendo que cualquier ciclón de estos puede tomar fuerza y afectar alguna zona de nuestro país. Sí,
Sí, justamente siempre cuando se acerca la fecha de inicio de la temporada, hacemos revisiones de estadística porque claramente nos interesa pues evacuar las dudas de los medios de prensa en ese sentido. Y revisando datos, hubo uno que me llamó mucho la atención, que fue el de la tormenta tropical Tomás en el año 2010, que ha sido uno de los eventos que más lluvia ha sido registrada, ¿verdad? En la totalidad del temporal generado por la tormenta, que fue de alrededor de 1.300 y un poquito más de milímetros o litros por metro cuadrado en el Pacífico Central. Y fue una tormenta tropical. Entonces cualquiera podría pensar, bueno, pero Otto nos pasó por encima casi, ¿verdad? Que fue un huracán. Y ni siquiera Otto nos dejó tanta lluvia. Entonces, aquí el mensaje el aprendizaje que nos deja esto es que efectivamente no debemos tener, ¿verdad? No debemos despreciar a un evento de esta naturaleza porque no sea un huracán. O sea, una tormenta tropical fácilmente puede, en la posición correcta y dependiendo de la velocidad con que se traslade, generar cantidades de lluvia sumamente extremas que puedan eventualmente traer también consigo múltiples impactos, tanto a las vías, a las carreteras del país, como a, ¿verdad? Generando también inundaciones, deslizamientos, etcétera. Y es algo que no, insisto, no podemos perder de vista. ¿Hay alguna zona que es más vulnerable o propensa en nuestro país, que debe estar aún más preparada? Históricamente supongo que están los datos donde impactan más los ciclones o que tengan un tipo de influencia. ¿Cuáles serían esos lugares? Bueno, principalmente el Pacífico. Y aquí yo creo que no podemos hacer acepción de ninguna región. En realidad, tanto el Pacífico Central como el Pacífico Sur, de pronto son, o muchas veces han sido los sitios donde más tenemos incidencia, pero Guanacaste no escapa de esto. Y muestra esa situación lo que ocurrió con ETA, perdón. ¿Verdad? Que ETA fue un huracán que generó una gran cantidad de precipitación en la zona de Guanacaste, pero también lo hizo en el resto del Pacífico. A ver, no podemos dejar de lado el Valle Central. El Valle Central posee también muchas amenazas, mucha vulnerabilidad y es una zona que sin duda pues también debe estar, debe tener su población siempre muy atenta ante estos fenómenos. Ya viendo un poco más a corto plazo, lo que viene en cuanto a pronósticos que tienen ustedes de esta semana, se anunciaba ya que estaba el ingreso de la primera onda tropical. ¿Qué se espera para los próximos días? ¿Podremos percibir más lluvias con más intensidad, con más fuerza? Sí, bueno, es muy buena pregunta y más bien gracias porque nos interesa mucho aclarar esta situación. Hemos venido con un rezago importante en cuanto a precipitaciones en el Valle Central, en el Pacífico Norte. Esto ligado a algunos fenómenos, digamos, externos que han hecho que las lluvias tiendan a verse limitadas en los últimos días. Esperamos que este panorama paulatinamente vaya cambiando. Esta semana todavía las lluvias van a mantenerse algo escasas, van a mantenerse dispersas, ¿verdad? Sobre todo en las regiones del Pacífico Norte y Valle Central. El Pacífico Sur sí se mantiene con algunas precipitaciones importantes, bastante fuertes. Incluso ayer tuvimos unos eventos importantes en la zona de Río Claro y alrededores. Pero ciertamente el periodo que va del próximo lunes o martes de la semana entrante, estamos esperando que las condiciones vayan teniendo un cambio, es decir, el panorama va a ir cambiando sustancialmente. Esperamos que ya los niveles de humedad se incrementen, esperamos tener sobre todo la zona de convergencia intertropical mucho más cercana al país y como estabas indicando, pues también ya posiblemente una mayor incidencia de ondas tropicales, por lo que hay una alta probabilidad de que ya esta segunda semana del mes de junio y probablemente en adelante las condiciones de lluvia puedan ser un poco más recurrentes en estas regiones, sobre todo la región de Guanacaste, que de pronto ha sido de las más afectadas por esta condición seca. Perfecto. Eladio, muchas gracias. Tomar las previsiones del caso para los próximos días y muchas gracias por haber compartido esta información. Era Eladio Solano, jefe del Departamento de Meteorología Sinóptica y Aeronáutica del Instituto Meteorológico Nacional. Buenas tardes. Buenas tardes, Andrés.